Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad y el favor que me concedes de estar nuevamente aquí reunido juntamente con la iglesia, tu iglesia que tú amas, con esta gente preciosa, estos hombres y estas mujeres de Dios. Señor, que a pesar de las pruebas y tribulaciones que nos han sobrevenido, aquí están, Señor, Padre, valientemente. Te pedimos, Padre Santo, Señor, en esta hora que te hagas presente. Yo sé que ya antes que llegáramos nosotros tú estás aquí, pero te pedimos una manifestación gloriosa de tu poder, de tu presencia en esta mañana, pidiéndote que llenes cada vida, cada corazón, que seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Clamamos el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos lava de todo pecado. Yo te pido que si alguien aquí viene debilitado, que por medio de la sangre sea fortalecido. Yo te pido, Padre, Señor, que si alguien aquí viene desanimado, desamparado, se siente solo, se siente desamparado, yo te pido, Padre, que tú le fortalezcas, Señor, y que pueda sentir el amor de Cristo fluyendo en su corazón, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Bueno, entrando en materia, antes de yo decirle el tema de mi mensaje, quiero decirle que hablando en el sentido de la autoridad de Dios, hay 7 niveles de autoridad que la Biblia nos enseña. Y rápidamente se los menciono. Le digo, no es específicamente el tema por ahí, pero tengo que hacer una mención de esto para poder entrar en el mensaje. Entonces hay 7 niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no se discute, no se cuestiona, no se contradice. Nadie aparte de Dios puede ocupar ese nivel de autoridad. Es la autoridad imperial, ¿sí? Es la autoridad suprema, la autoridad máxima en todo el universo, no solamente en este planeta, sino en todo el universo. ¿Me entendió eso? La autoridad de Dios es ¿por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando hablo de la autoridad de Dios, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios que es en 3 personas, ¿verdad? Siempre me gusta explicar esto poniendo como ejemplo un huevo. Usted sabe que un huevo tiene el cascarón, tiene la clara y tiene la yema. Un huevo no puede ser huevo si no tiene yema. Un huevo no puede ser huevo si le falta la clara. Pero también un huevo no puede ser huevo si le falta el cascarón. Entonces, de la misma manera, un ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, que no es lo mismo. Me refiero al espíritu y el alma, no es lo mismo. Si usted estudia las escrituras con detenimiento y con mucha atención, usted va a saber que yo tengo razón en cuanto a lo que yo le estoy compartiendo en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice que es todo nuestro ser y dice de qué está compuesto. Ahora, en el cuerpo nosotros tenemos sentidos físicos: el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del oído. Tenemos 5 sentidos naturales, por decirlo de alguna forma, con las cuales el cuerpo se expresa o siente y se manifiesta de acuerdo a su entorno. En el alma nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Las emociones se encuentran en el alma. Cuando usted dice, estoy emocionado, en español o en inglés hay una palabra que se dice I'm excited, estoy excitado, pero en español se oye un poquito fuera de tono esa traducción. Entonces es emocionado, ¿sí? Entonces tus emociones se encuentran
en el alma. Cuando usted dice a una persona, te quiero con toda el alma, o sea, usted está involucrando sus emociones. Dice, te quiero con todas mis emociones. Pero cuando usted habla de su espíritu, en el espíritu se encuentra su conciencia, el discernimiento, entre otras cosas. Vamos a decir que son los sentidos del espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo hecho esa puntualización, ahora nosotros entendemos que para poder nosotros tener una vida de victoria aquí en la tierra, hay autoridades que Dios estableció. Después de la autoridad suprema e imperial, que es la autoridad de Dios, entonces ahora viene la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra, ¿por qué está en segundo lugar? Porque es la palabra de Dios. Entonces vea cómo es una delegación de autoridades. La palabra de Dios es indiscutible, siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque es Dios hablando al ser humano, Dios hablando a la humanidad. Aunque a mí no me guste, pero ese es el principio de autoridad, es el segundo nivel de autoridad. Ahora, sorprendentemente usted puede pensar que el tercer nivel de autoridad es el ministerio, pero no son los ministros, o no somos los ministros, sino que el tercer nivel de autoridad recae en el hombre. Y cuando digo que en el hombre, bueno, hablo de autoridades delegadas en este planeta, ¿sí? Usted sabe que un país tiene un presidente, tiene cuerpos de policía, todo eso. Bueno, pero esos cuerpos de policía y todos esos niveles de autoridad caen en el nivel número 7. Entonces, el tercer nivel de autoridad recae en la familia. En una familia, dentro de la familia igualmente hay niveles de autoridad. No porque el hombre sea un ser mayor que la mujer, pero la autoridad en el hogar es primero el varón en compañía con la esposa, con la mujer. Un poquito más adelante voy a explicar cómo es que nosotros, o cuándo una mujer no tiene que someterse a la autoridad del marido. Ya las mujeres ya empezaron como a decir, a ver, eso me interesa. Ya las vi. ¿Sí? Pero son principios de autoridad. ¿Sí? Entonces déjenme entrar un poquito. En el nivel que sigue, es el el cuarto nivel, entra la autoridad ministerial. Ahí entra la autoridad ministerial. Y es ahí donde yo quiero llegar o estacionarme la mayor parte de esta disertación esta mañana, ¿sí? Así que acompáñeme, Hebreos 13, 17. Si usted trajo su Biblia, bueno, lea su Biblia, Hebreos 13, 17. Si no la trajo, júntese a un cristiano que sí la trajo. Y siéntase redarguido por no traer Biblia. Y si no, yo se la voy a leer aquí. Y mi tema, el tema de hoy es una pregunta. ¿Debo obedecer? ¿Cuándo debo obedecer a un pastor? ¿Cuándo debo obedecer a un pastor? ¿Todo el tiempo? Es decir, pastor, porque es una persona que se dice ser ministro, ¿yo le tengo que obedecer? Vamos a ver. En el cuarto nivel de autoridad, yo dije, entra la autoridad de la conciencia. En el nivel número 5 entra la autoridad ministerial. ¿Estoy corrigiendo? Entonces, el cuarto nivel de autoridad, repito, es la autoridad de la conciencia. Ningún hombre
ningún esposo, ningún hombre, ningún pastor, ningún apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, tiene la autorización de parte de Dios para violar la conciencia de nadie. Vamos a entrar en materia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Oyó eso? Ahora retroceda un poquito más arriba de esa escritura y llegue al verso 7, Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Oyó? Estas son las características de un pastor al que usted se tiene que sujetar. En este verso 7 lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjeme mencionarle 6 objetivos que yo persigo en esta mañana. Yo soy muy didáctico en mis enseñanzas. No estoy predicando, estoy enseñando. Es diferente predicar y enseñar. Así que en esta mañana yo estoy tratando de enseñar. Número 1, ¿sí? Primer objetivo: la autoridad no debe ser abusada. ¿Oyó eso? La autoridad no debe ser abusada. Número 2, la autoridad es parte del plan de Dios. Número 3, la obediencia a cualquier autoridad debe de ser voluntaria. Nunca por medio de la obligación, ¿sí? Número 4, la autoridad no debe ser una tiranía. Inmediatamente que alguien que se dice que tiene autoridad, y que yo ya estoy dudando ahí que tenga, porque el que tiene verdadera autoridad no tiene que decir yo soy la autoridad. No tiene que decir eso. La verdadera autoridad se va a ver, se va a manifestar, porque la autoridad es un espíritu. Una pregunta: si usted, iba a decir ve llegar, no, pero no vamos a decir eso. Si usted en la calle, usted ve que pasa una patrulla y va llena de 4 tipos, traen un uniforme, una chapa, son la autoridad. Entonces inmediatamente usted hasta se pone derechito, ¿verdad? Que no sea que los tipos anden de malas y lo vayan a parar, ¿sí? Entonces la autoridad no se anuncia, la autoridad. ¿Oyó eso? La autoridad fluye. Usted no necesita gritar para imponer autoridad. Y con una palabra que el juez diga, usted de los jueces, yo no sé si ha tenido oportunidad de estar en siempre y cuando no sea el demandado, ¿sí? Pero he tenido la oportunidad de estar en un juicio, en una corte, y cuando el juez toma una decisión, ya escuchó a las dos partes, a la parte acusadora y a la parte acusada, y él, de acuerdo a la ley, anuncia su veredicto. Pero el juez ni se para de ahí de su escritorio, simplemente dice: esto se va a hacer así, el acusado es inocente, este hombre o esta mujer no tiene razón en su acusación, así que usted no tiene delito que perseguir, así que se puede ir a su casa tranquilo y no hay problema, y usted déjelo tranquilo, porque si no yo lo voy a meter a usted a la cárcel. ¿Y quién repela algo? No puede. ¿Por qué? Porque ese hombre que habló esas palabras es la autoridad máxima ahí en la corte. Esa es una autoridad delegada, y ese tipo de autoridades caen en 7. Ok, entonces regresando al punto,
la autoridad nunca debe de ser abusada. La autoridad, muchísimo respeto a todos aquellos que voluntariamente decidieron someterse a su pastor, que vieron a un hombre, vieron las características de Hebreos 7 que yo le acabo de mencionar. Si no las ha visto, fíjese, acuérdese, y antes que usted se míreme a su pastor y vea si yo le hablo la palabra, si yo tengo una buena conducta, y si yo tengo una fe digna de imitar, entonces usted puede voluntariamente someterse a la autoridad de este pastor. Si usted dice, no, este pastor no me gusta, es demasiado guapetón para mí, bueno, usted vaya y busque uno más feo, sométase a ese que es malo. Bueno, lo dije al revés porque, ¿verdad? Digo, santo el Señor. ¿A qué pastor? Una pregunta, el punto siguiente. ¿A qué pastor o a qué líder? Porque a nuestros líderes también vemos un respeto. Y hablando de nuestras casas de luz, ¿verdad? ¿A qué líder yo me tengo que sujetar? Si yo llego a una casa de luz, ¿a qué tipo de líder yo me tengo que sujetar o someter? Primer punto. Toda autoridad reside en Dios. ¿Oyó eso? Toda la autoridad reside en Dios. Dios delega su autoridad, pero no la comparte. O sea, Él es, por eso dije que Él es la autoridad imperial máxima. ¿Sí? Yo creo que quienes no están de acuerdo con la forma de Dios, le llamarían que Dios vive en el imperio. Porque Dios es el dueño de la autoridad imperial. Él sí es imperialista. Él sí vive en el imperio. ¿Sí? Él sí manda. Eso es. ¿Sí? ¿Oyó eso? En un gobierno democrático, el pueblo le delega autoridad a un hombre. Porque se supone que es democrático y que la gente va y vota. ¿Para qué? Con su voto usted le está otorgando su confianza y usted le está diciendo a un político que usted va a respetar su gestión. Entonces, ese es, hablando de una verdadera democracia. No voy a hablar de política, tranquilos. Yo no soy político ni me interesa la política. Pero de cualquier forma a veces uno tiene que observar, ¿verdad? Y puede ser un servidor cualquier área, o sea, no solamente un pastor, pero una persona que es un servidor, un líder, puede tener una autoridad delegada, pero él no es la autoridad. Repito, Dios delega o no la comparte. La delega en sus siervos, la delega en un hombre que dirige una familia, un padre de familia. Dios le delegó autoridad. ¿Sí? Ahora, en la medida que, bueno, me iba a adelantar en algo, pero mejor no. Trato de someterme a estos puntos. La autoridad no es para reprimir. La autoridad no es para ser abusada. Es para organizar. La autoridad es para dirigir y es para un buen funcionamiento. Para eso es que un alcalde o lo que sea recibe un voto de confianza de su electorado para poder dirigir, traer orden, disciplina, para poder tener, valga la gestión, de acuerdo a las necesidades del pueblo. Se supone que hacer política es hacer el bien a los... Ese debía ser el término correcto de la política. Hacer el bien a los demás, servir a los demás. Un político honesto, un servidor de todos, de la manera más honesta y más posible que sea necesario. Punto número 2. Una persona solamente puede funcionar en pastoral
solamente si fue llamado por Dios a ese ministerio o a cualquiera de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Efesios 4:11, si usted lee en atención su Biblia, dice que Él mismo, hablando de la autoridad suprema que radica en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Jesús mismo estableció 5 oficinas espirituales o 5 oficinas de gobierno. ¿Cuáles son esas 5 oficinas? Apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Y dice el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de orar por ellos, a fin de servirles, a fin de llevarlos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Esa debe de ser la motivación y el objetivo correcto de todo pastor, de todo ministro. Nunca con el fin de enriquecerse a costillas de los demás. Si usted conoce ya un poquito nuestro ministerio, trayectoria, aquí nunca trampas para que usted traiga y que se lo embolse el pastor o la pastora, ¿sí? Que nunca ha oído que o ha sabido que el pastor va a visitarle personalmente a su casa para pedirle una ofrenda esforzada, una ofrenda de amor. ¿Alguien aquí que levante la mano y que pueda señalarme por eso? ¿Alguien que esté libre de pecado tire la primera? Nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se llama ¿qué? Integridad, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el verdadero líder, el verdadero pastor, se supone que depende de Dios y no de... Mire, yo no quería entrar por ahí, pero me provoca a mí la cosa. Pero mire, pastores en este tiempo de pandemia que están desesperados, porque como es un modus vivendi, o sea, estaban acostumbrados a que durante el servicio pedían como 5 ofrendas, pedían 5 promesas y luego pactos y despactos y toda esa serie de cosas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo le están haciendo? Están desesperados. ¿Por qué? La Biblia dice que el verdadero llamado depende de Dios. Dice, el justo por la fe vivirá. Ahora, no podemos negar que tanto ustedes como nosotros, los pastores, estamos en un tiempo de crisis en el mundo. Pero ya Jesús nos lo había advertido. En el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Así que hemos tenido crisis, hemos tenido padecimientos, a veces hemos tenido poquito, a veces no hemos tenido nada. Pero Dios siempre aparece. El verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, hablo de pastores y líderes verdaderos llamados. Entonces dependemos de Dios. Y mire, aparece. Dios toca los corazones sin que yo vaya y usted le obligue. Les invitamos, por ejemplo, la pastora les invita a traer una bolsita de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido. Y con eso mismo, nosotros no nos lo llevamos a nuestra casa, sino que aquí mismo, como se va a hacer después de mi mensaje, se va a hacer, vamos a compartir con, ¿sí? Yo no sé quién se va a llevar esas bendiciones hoy, pero alguien de ustedes. Así, le digo es que no soy yo. Así que el que tiene autoridad no tiene que decir que tiene. Se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la autoridad es un espíritu y fluye, ¿sí? Entonces, quedamos claros. Los ministerios tenemos, o los ministros tenemos una autoridad delegada. No somos la autoridad. Tenemos autoridad delegada para vivir. ¿Oyó eso? O sea, no es para obligar. Yo, aunque a veces quisiera someter a alguien y decirle, hey, usted obedezca, pero no me es permitido hacer eso. No es correcto, porque una persona viene aquí y decide recibirme a mí como su pastor, debe de ser voluntario. Y tanto usted merece el debido respeto como lo merezco yo. Entonces, ¿cómo yo lo respeto a usted?
Usted puede saber que siempre que yo me acerco y que le pido el apoyo en alguna manera para hacer algo aquí en la iglesia o para salir al evangelismo, para servir a nuestros semejantes, yo siempre les digo, hey, ¿me puedes ayudar? O sea, siempre llego con ese tono de pregunta, ¿sí? Uno puede llegar y ordenando, aquí se hace lo que yo digo, y si no lo hace, lo pongo en disciplina. Todos los líderes están en disciplina. Yo he sabido de lugares, iglesias donde pastor ahí y no un pastor, ¿no? Lo mismo sucede en casas. Hay jefes de familia que son dictadores. Tienen ahí hasta su campo de concentración dentro en casa. Bueno, pero ya eso es otro, ¿sí? Entonces, muchos que se llaman pastores o apóstoles nunca fueron llamados, por lo tanto están usurpando un lugar de autoridad que no tienen y por eso lo abusan. O sea, como la autoridad que es un espíritu y que Dios se supone que lo delega, porque Dios al que llama lo capacita. Dios a ti te llamó, te va a capacitar con su autoridad en ti para que este espíritu de autoridad fluya y la gente voluntariamente venga y someta. ¿Sí? La autoridad se reconoce inmediatamente. Eso se va a notar. La autoridad, repito, no se impone. La autoridad se administra. En el reino de Dios la autoridad se ejerce ¿cómo? Sirviendo. Dice la Biblia, hablando del ejemplo de ejemplos, Jesús, el Hijo del Hombre, no ha servido, sino para servir. Así que es una honra, es un privilegio y de muchísimo respeto el servir. En el te tiene ahorita es un lugar de honra porque tienes una autoridad delegada que no te la dio el hombre, te la dio Dios. Punto número 3. Ahora vamos a ir entrando aquí en donde hasta los ángeles tropiezan. Si hay un conflicto de autoridad entre el líder y el seguidor, ¿cómo se resuelve? Repito, punto número 3. Si hay un conflicto de autoridad entre el líder y el seguidor, bueno, en el momento que un líder está fuera de la voluntad de Dios, escuche esto, el seguidor no está obligado a someterse a ese pastor o a ese líder. No vale aquello de que no me mires a mí, mira al Señor, yo te puedo fallar, pero eso no vale, eso no es excusa ni es pretexto. Porque se supone que el que tiene un llamamiento del Señor debe de entender que somos ejemplo, que debemos de ser ejemplo para los creyentes. Ya acabamos de leer, ¿no? Hebreos 13:7. Dice, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, Hebreos 13:7 debe de ser fundamental y usted lo tiene que saber hasta de memoria. Si un día usted decide, ¿verdad? No seguir congregándose en esta iglesia, usted dice de repente, bueno, creo que me queda muy lejos, porque a veces es el pretexto clásico, y creo que me voy a ir a congregar a otro lugar. Bueno, no salga mal. No, váyase bien. Mire, yo no soy el dueño de su vida espiritual. Las almas, dice la Biblia, todas las almas, la autoridad suprema, dice, todas las almas son. Entonces, yo siempre le pido a nuestros líderes que traten bien a la gente, que amen a la gente. Les digo, amemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas, sirvámosles con pasión, con entrega, con mucha atención. Si un día usted quiere venir a hablar conmigo, ¿usted qué espera? Que yo le ponga atención, ¿no? Pero si usted viene y se sienta y yo le digo, sí, siéntese ahí, pero yo no dejo de
de textear en el celular mientras usted habla y ni siquiera le volteo a ver los ojos. Y estoy usted hable y hable y hable y yo texto y texto y hasta sonriendo, pero no con usted, sino con lo que estoy escribiendo, las bobadas que estoy escribiendo o que me están escribiendo. ¿Ah? Entonces, si usted un día decide cambiar de iglesia, no es pecado cambiar de iglesia. Solamente asegúrese está en el asunto, porque a veces esto se presta a manipulación. De que, no, es que yo me voy porque aquí no se predica la palabra. Mire, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Decir, usted no se puede ir con ese pretexto diciendo que porque yo no predico la palabra, porque aquí hay palabra, hay enseñanza y hay fundamento de la palabra. Aquí no le damos agüita de piringa. Aquí no le doy, ¿cómo le dicen? Esa mosca está endemoniada, me está molestando. ¿Cómo le dicen al café así cuando está muy sin guayoyo? ¿Alguien le gusta el café guayoyo? Todo mundo respondió, son venezolanos. Porque los venezolanos toman mucho café. Sí. Entonces cuando usted llega y escucha la palabra en un lugar, y si ese pastor o ese líder no llena las expectativas suyas, mire, váyase en paz, tranquilo. De verdad, yo cuando usted se vaya, yo lo voy a bendecir, le voy a decir, bueno, pues qué bueno que estuvo aquí con nosotros, el tiempo que estuvo aquí con nosotros, bueno, pues le bendecimos ahora que usted emprende otra nueva etapa. Yo no soy la DIGESIM, ni soy el FAES, ni soy el 6CPC para andarle investigando a usted su historial criminal. Así que yo soy siervo suyo, siervo de Dios, siervo de la justicia. Amén. Yo pensé que iba a dar un aplauso al Señor para adornar el punto. Sí. Así que en el momento que un líder, repito, está fuera de la voluntad de Dios, el seguidor no está obligado a someterse a ese líder. Pero ahora también asesórese y asegúrese de que no es el líder o el pastor el que está fuera de la voluntad de Dios. Si es usted, arréglese usted. He dicho. ¿Sí? O sea, nadie está obligado a obedecer incorrecta. Si usted tiene un carro, ¿verdad? Un vehículo, no por el simple hecho de que yo soy el pastor, yo le puedo preguntar y si me puede ayudar. Pues usted me pudiera ayudar, usted me pudiera dar un viajecito de aquí a mi casa. ¿Sí? No me gusta decir colita como dicen aquí, se oye feo. Porque si lo oyen en mi país, allá mis paisanos me van a criticar. Quiero que sepan que aquí en Venezuela al ride se le dice porque se oye muy feo. No lo voy a decir, ¿verdad? Porque yo sé que estamos grabando y este mensaje va para nuestro YouTube, canal de YouTube. Por cierto, saludos a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de YouTube. La iglesia dice que se escuche, no piensen que yo estoy solito aquí, ¿verdad? Entonces, mire, capítulo 4, versos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, aquí Pedro se levanta. Ustedes, cuidado cuando Pedro se levantaba, cuidado. A un soldado le cortó la oreja a Malco.
¿sí? Entonces, yo creo que algunos que ya conocían el carácter de Pedro, ¿verdad? Cuando lo veían que se levantaban, decían cuidado, y vigilaban la mano que no fuera a la espada de inmediato, porque ya sabían lo que Pedro iba a hacer, ¿sí? Entonces se la tranquilita. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Bueno, actualmente tenemos la sugerencia, porque para mí es una sugerencia, yo no lo tomo como una orden del sistema o del gobierno, y esto lo digo con muchísimo respeto, ¿verdad? Al señor gobernador, en este caso de este estado Falcón, es el señor Víctor Clark. Saludos y bendiciones para usted, para el alcalde Acosta y para toda la gente que pueda mirar este mensaje, y que con mucho respeto yo voy a exponer la posición de nosotros como iglesia. Pero hay un oficial de policía un día llegó aquí con nosotros, estábamos en la oración, y él me llegó bíblico y me dijo, bueno, la Biblia dice en Romanos 13:1, me dijo Romanos 13:1, mejor que muchos cristianos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. Y eso, dice Romanos 13:1 eso, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando ellos vienen y nos dicen, jamás van a poder abrir de nuevo las iglesias. Jamás se van a poder reunir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer ese anuncio? ¿Qué dijo Pedro? Juzgad si es justo. Delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:17-19. Y después, si usted sigue leyendo, Hechos 5:29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, Romanos 13:1 está mal entendido. Ya expliqué que toda autoridad le pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y dije que la autoridad de Dios, Dios la delega. Aún a la policía, Dios le delega autoridad. A un presidente, Dios le delega autoridad. Cuando este es parte de un sistema democrático y que usa esa autoridad para servir al pueblo. De otra manera, no fluye la autoridad. Se convierte en tiranía. Y alguien lo tiene que decir. Yo dije que alguien. ¿O usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo? Iba a decir, cómprese un perro. ¿Sí? Pero ahorita hasta comprar un perro está difícil aquí. ¿Sí? A menos que Dios le supla uno. Y bien bravo para que lo defienda. Así que ningún líder está autorizado por Dios que hagas algo fuera de la palabra de Dios. Ningún líder, ningún pastor. Una autoridad delegada del sistema. Cuando digo el sistema, hablo de autoridad fuera de la iglesia. Son dos admutes: el reino de Dios, para el cual nosotros servimos, y que es un privilegio, y que yo no cambiaría esta posición por ser una posición de el sistema de humanista. Yo no lo cambio. No lo cambio. Entonces, bueno, es mayor el reino de Dios que de este mundo. Así que sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque por Dios han sido. Pero una pregunta, vamos usando el discernimiento para la palabra o ese versículo. Sométase toda persona a las autoridades, ¿qué? ¿Y cuáles son las autoridades superiores? ¿Cuáles son? Las del cielo.
no son las de la tierra. No son las de la tierra. ¿Por qué? Porque las autoridades terrenales pueden y tienden la mayor parte a convertirse o a corromperse. A convertirse en tiranías, en sistemas dictatoriales que reprimen, oprimen, que se asesinan, etcétera. No hablo solamente de un lugar en específico. Hablo a nivel mundial, a nivel universal, ¿sí? Así que, mis queridos amigos políticos, gobernadores, presidentes y quien pueda escucharme de ese sistema de gobierno terrenal, con muchísimo respeto les informo que han estado equivocados en cuanto a su apreciación de acuerdo o respecto a Romanos 13:1. Porque cuando la Biblia, el apóstol Pablo hablándole a los romanos, les presentó ese argumento, les presentó no otra cosa sino la palabra de Dios. Y les presentó la verdad de Dios. Y les dijo que cada persona tenía que someterse a las autoridades superiores, pero hablando de las autoridades celestiales. En otras palabras, de la autoridad imperial de Dios. Dios mismo. Ahora voy para allá. Si alguien empieza a, escuche bien con atención y con mucho respeto, si alguien de ustedes quebranta esa autoridad de Dios y de su palabra, entonces nadie tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad suya. Con mucho respeto se lo digo. Ningún líder, hablando Hechos 5:29, lo voy a leer de nuevo para que quede bien claro. Los apóstoles, el gobierno les ordenó predicar en el nombre de Jesús. Y mire, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, Él será Dios antes que a los hombres. Así que por favor, no nos pidan que no abramos nuestras iglesias. Hablo no solamente a título personal, sino en nombre de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que no nos vamos a someter en ninguna forma a ese sistema que tratan de imponernos y que teniendo miedo a un virus. Cuando mi Biblia dice sobre los enfermos, entonces ¿cómo yo, como ministro del Santo Evangelio, voy a llegar a orar por un enfermo de COVID-19? ¿Voy a llegar? No, señores, cúbranse ustedes que no tienen esa. Porque eso, acérquense a Dios. Dice la Biblia que yo tengo en mí, Romanos capítulo 2, verso 1 y verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Así que todo virus, toda bacteria que quiera tocar mi cuerpo muere al instante por esa ley que es en mí. ¿Y quién dijo eso? Lo dijo la autoridad suprema e imperial. Y no es el señor Donald Trump. Es Dios. Yo dije que Dios lo dijo. Así que no importa el título que tenga un líder de cualquier país, no importa el título que tenga el líder de cualquier ministerio eclesiástico, sea católico, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea creyente, sea maranateño, nadie debe de permitir que su conciencia sea violada. Así que ningún padre puede obligar a su hijo a obedecer órdenes que contradigan la palabra de Dios. Usted no puede castigar a su muchacho, a su muchacha, si y que porque se portó mal. Ajá, ¿y a ti quién te dijo que ese es un castigo? Tú no puedes castigar a ese muchacho no permitiéndole que vaya a la iglesia, porque a ti te convierte que es la palabra de Dios. ¿Por qué te conviene? ¿Quieres un malandro en tu familia? Dice la Biblia, ahí viene la responsabilidad. Ahora, la responsabilidad no es de los pastores, de los líderes. La responsabilidad de un padre recae en el padre y en la madre. No depende o no es la edad del pastor. Tú vienes y el pastor les da la palabra a ambos. Pero a ti que tus hijos sigan viniendo
y escuchen la palabra. Y más si ese morir, no se lo impidas. Es más, ¿quieres que te diga otra cosa? Yo sé que usted que lo voy a decir, pero se lo voy a decir. Si ese muchacho llega a tener la mayoría de edad y le pide, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, evangélico, como dicen alguien por ahí, ¿sí? Pero yo quiero ir a la católica. Una pregunta a ese muchacho que vaya a la evangélica, si no quiere, hablando de un mayor de edad, no puedes, no debes. Tú le puedes sugerir y le puedes invitar, pero más que otra cosa, predícale con tu ejemplo, con tu estilo de vida, para que él al mirarte diga, yo quiero ser como tú. Pero ¿sabes por qué él no quiere ser como tú? Sí lo sabes. Sí lo sabes. Porque tú no quieres ser como... Así que tú no puedes obligar a un muchacho que ya se convierte en un adulto. Ahorita voy para allá, o sea, porque también es el balance, la otra parte. Un día ese muchacho, esa muchacha va a volar, ¿no? ¿sí? Y va a llegar el día en que llegue y te diga, ¿sabes qué? Pues yo he decidido que ya tengo la edad suficiente y que yo me voy a retirar a casa porque creo que me toca explorar ¿Y qué vas a hacer? No, usted no se va de aquí. ¿Por qué? Porque te vas a ver afectado en tus... Posiblemente ese muchacho te ayudaba, te aportaba. Y como ahora se va a ir, tú vas a ver que ya esa entradita, adiós. Pero es vida. Un día tú saliste de tu casa y dejaste detrás tuyo llorando a un papá o a una alegría o de felicidad. Dejaste llorando. Entonces ahora te toca a ti pagar los platos rotos que rompen, ¿sí? Entonces un día ese muchacho se va a ir. Tiene que haber un cambio. O sea, no abuses tu autoridad. Dios te lo delegó a ti, ¿para qué? Para que lo instruyas, para que le enseñes, pero llega un momento en que tú te conviertes en un tirano o en una tirana si tú no aplicas la autoridad en las bases de Dios. Yo tengo hijos que ya son adultos, ya son grandes. Y aunque yo soy su papá y ellos me respetan, pero cuando actualmente que ellos ya trabajan, solamente hay uno que es soltero, el más chico, él es el único soltero. Mis demás hijos ya están casados y mi hija también. Pero aún así, que ellos me respetan, a visitarlos. Yo no, por el hecho de que soy el papá, no llego y empiezo a ver, aquí se hace así y aquí se hace así. No. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya son independientes. Entonces yo como padre tengo que reconocer la independencia de mis hijos. Es más, le voy a decir, se lo voy a poner de otra manera. Mis hijos espirituales, hablando de ustedes, de la gente que se congrega aquí en esta iglesia. Si un día líderes, eso ya, pero se lo digo para que usted lo escuche. Empezamos a tener éxito en una de las casas de luz y vienen y me dicen, pastor, que yo siento el llamado y quiero probar a ver si verdaderamente yo soy lo que siento que soy. A ver si fue Dios quien me habló que yo soy pastor. Entonces, bueno, vaya y pruebe. ¿Usted cree que yo me voy a enojar? Va, pero me deja esa gente. ¿Por qué? Porque quien ha trabajado ahí es ese líder o esa líder. Y yo no soy, de verdad, mire, si hay alguien que es abierto a impulsar los ministerios y los llamados, es este servidor. Yo he entrenado ya no sé ni cuántas personas
al ministerio. Y actualmente tengo discípulos, algunos gratos y otros ingratos que ya ni se acuerdan, pero que están pastoreando en otros lados, en otros países. Y yo no soy apóstol, yo no soy apóstol. Porque eso sería mérito suficiente para que alguien diga, no, es que yo ya tengo una trayectoria ministerial ahí increíble, impresionante. A veces ni me acuerdo. Y que yo diga que por eso ya soy, porque comienzan siendo apóstoles y terminan siendo apóstatas. Y así hay muchos aquí en la ciudad, Tienen ya un grupito ahí, o dos o tres, ya se sienten que son apóstoles. Y cuando usted mira el fruto, la Biblia dice que hay que probar a los que se dicen ser apóstoles. Usted tiene que probar el hombre de una mujer. Usted cuando va a una iglesia, usted tiene que probar el ministerio de ese hombre o de esa mujer si verdaderamente es. Pero para probar el ministerio, usted tiene que tener conocimiento de la palabra. Tiene que tener fundamento. Porque es como cuando usted va a un restaurante y enfrente le dicen, no, mira, las arepas allá están mejor que estas. ¿Usted cómo va a saber nada más porque le dijeron? No, usted tiene que tener una experiencia personal. Tiene que probarlas. ¿Sí? Entonces, la otra parte, hablando con de los hijos, porque pensaban, el pastor ya se le olvidó. No, no se me olvidó. Que ese hijo cumple con sus responsabilidades, porque eso sí, a los hijos y a las hijas les gustan las bendiciones cuando llegan. Felices, dicen, no, esto, qué bueno es esto. Pero cuando se trata de responsabilidades, ahí es donde la burra tuerce el rabo, porque no quieren ser responsables. Eso sí, no quieren que usted les diga a qué horas deben entrar, a qué horas deben salir, porque ya son grandes y que ya no necesitan la mano de papá para salir a la calle, porque ya les da pena que los vean, que los llevan de la manita, porque ya son grandes. Ya son grandes, ya le empezó a salir bigote al muchacho. Ya le da pena que las amiguitas que tiene por la cuadra o por la escuela lo vean que va pasando de la mano de la mamá, y pensar que la mamá es la novia y no la mamá. ¿Sí? Y dicen, no, me las vas a asustar. Ya cuando mi mamá llegaba a la escuela, hijito, no, ya no me digas hijito, soy tu hijo, ¿no? Llámame por mi nombre. Sí, está bien. De repente uno el tiempo cuando se trata de los hijos. Cuando uno de mis hijos, Alan, ya se me salió el nombre, pero bueno, él estaba niño, él me seguía para todos lados y era demasiado inquieto, demasiado juguetón. Sigue siendo inquieto y juguetón, pero ya es una cosota así, un grandulón. Y ese muchacho llegaba y le gustaba hacerme travesuras y me por aquí por el estómago, y yo me volteaba y luego yo tenía la maña de hablar con él así. Usted sabe que le dice, quiero mi campeón. ¿No? No me digas así. Pues qué dije mal, no, pues yo no soy un bebé para que me hables así. Un día esas payasadas o sangronadas de papá y de mamá que luego, ay, venga, che, mi nene, que no cheque. Va a llegar un día en que te van a parar el carro. ¿Y tú qué vas a hacer? Ay, ya no me quieres. No, es que ya creció. El muchacho ya creció. O sea, tú ya no le puedes tratar como a un bebé. Tú ya no le puedes meter la cachetada. Estaba chiquito. ¿Y qué tal si ese muchacho se revela y un día se para de pestañas y te la regresa? No me vas a decir que no puede suceder, porque ha sucedido. Tú que me estás viendo. Y no, iba a decir no le cambies a la tele, pero no es la tele, es no le cambies de canal al YouTube. Y tú vas a tener la culpa de que ese muchacho te responda así, de esa manera, que no debe de ser. Hijos, obedecer a vuestros padres.
Pero también dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Mira, yo te aseguro que vas a obtener más resultados una vez que tú empieces a reconocer y a respetar la personalidad de esa persona, porque es una persona. Tu hijo, tu hija es una persona. Y tanto, así como tú exiges ese respeto, así que aquí, que allá y que no sé qué, y que tú te pones ahí, él merece el mismo. Un día tú vas a tener que dar cuenta a Dios. ¿Sabes por eso hay veces que los muchachos no quieren saber nada del evangelio? A ver, invítalo a venir a la casa de Dios. ¿Por qué no viene? Ay, el diablo es prisionero, ¿no? Fue tus malos tratos. Santo, me están viendo mal, ya me voy a pasar al punto que sigue mejor. ¿Sí? No puedes hacer aquello que digo a las mujeres, hablando con las mujeres. No me puedo ir sin decir esto también de los esposos, ¿verdad? Un esposo, ¿cómo le va a decir a su esposa? No, la Biblia dice que la mujer casada debe de estar sujeta por la ley a su marido. Y hasta se saben, no vienen a la iglesia, lo saben. Y se lo cantan a la mujer. No, es más, y te amenazan, te voy a acusar con el pastor. Le voy a decir al pastor que no te quiere someter. Y hasta te hacen los ojos así. ¿No? Pero escucha bien, hermana, y bien cabezón que me está oyendo. Los dije a los que están en el YouTube, ¿ok? Sí, porque ustedes me pueden venir y golpear, los del YouTube, ¿no? Sí. Una mujer no tiene la obligación y la responsabilidad de someterse a un hombre que no está sometido a la palabra de Dios, que no está haciendo la voluntad de Dios y que solamente cuando le conviene saca el Nuevo Testamento de bolsillo o la Biblia en el Android, porque para eso la trae, y hasta puso en un lugar especial ya el verso ahí: sométase toda mujer, Corintios, a su, como al Señor. Tanto amas al Señor. Mira, aquí dice que te tienes que someter. Sí, peleas abajo. Dile sí. Pero mira abajo que el hombre debe amar a su mujer y que se entregó y que debe entregarse a sí mismo como el Señor se entregó por. ¿Ve? Número 4, obediencia y sujeción siempre es válida siempre que la persona está voluntariamente de acuerdo. Si por alguna razón esa persona decide que ya no reconoce la autoridad, ya dije, no hay problema, siempre y cuando la persona no se rebele. Si usted se va en rebelión, está mal, y Dios no le hace, váyase bien, dé las gracias, y cuando llegue al nuevo lugar, no hable mal, no sea ingrato, no sea como el gato. El gato es ingrato. El gato es ingrato. ¿Sabe que se anda ahí y cuando quiere comer y no se lo quita de entre los pies y se le restriega y usted dice, ay, cuánto amor? Una vez que quiere el gato le da la comidita, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, así hay muchos que vienen, son bendecidos, son enseñados, son formados, y una vez que ya tienen alas y saben medio volar, ya dicen, no, el pastor ya no necesito, y se van malando mal. Entonces, si usted se quiere ir, váyase bien, en bendición, en victoria, y mire, hasta le hacemos una fiesta. Usted paga, pero le hacemos la fiesta para que usted salga por la puerta grande. Amén. Y cuando vaya allá, dé testimonio y que sea de bendición con lo que aprendió aquí.
Toda relación debe de ser voluntaria. Si usted se va, váyase en paz y váyase en amor. Amén. Esto es válido siempre que la persona está voluntariamente bajo la autoridad de ese pastor. ¿Cuándo? O sea, nadie te tiene que obligar a decirte que venga aquí y sométase porque yo soy su pastor. Yo nunca les he dicho eso. Usted se tiene que someter. Pero ahora sí. La otra parte, cuando puede caer en el error, es en permitir que alguien te sugestione, que alguien te contamine, o que venga con malas intenciones, un lobo rapaz que pueda venir a meterse a la iglesia. Porque vea mi mensaje que domingos atrás en el Facebook, ¿verdad? Ya está en YouTube también ese mensaje. Véalo en YouTube. Pastores, cazadores de lobos rapaces. Vea, usted no tiene que perdérselo. Recomendadísimo. Pastores, cazadores de lobos rapaces. Tú no tienes que irte bajo la sugerencia o la invitación a alguien que no está de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque en primera no debes de estar, ya dije, repito, obligado. Pero si tú no pensabas irte y ahora viene alguien, hasta de aquí mismo, porque dice la Biblia, de entre vosotros se levantarán. Y si alguien se levanta porque no está de acuerdo, pues vete tú, pero a mí déjame tranquilo. Siempre y cuando usted esté bien, ¿no? Ahora, si usted siente que usted no es oveja, que es lobo, bueno, aúlle y sígalo. Y igual le decimos chao, chao. Si por alguna persona, hablando en el buen término, no reconocer más la autoridad de ese líder, o sea, lo puede hacer. Puede cambiarse de iglesia, pero sin rebelión. ¿Me entendió eso? ¿Quedó bien claro ese punto? O sea, tampoco cause división cuando se vaya. Es decir, si usted se va a ir, no se lleve a nadie. Deje a los santos que están aquí creciendo y que Dios los puso aquí tranquilos. ¿Sí? No sea tropezadero para nadie. Váyase en bendición. Si se va, sea respetuoso. No menoscabe a la que fue su autoridad espiritual por un tiempo. Nadie debe sentir que lo están o que lo están obligando. Amén. Punto número 5. ¿Qué clase de pastores tienen autoridad para requerir su misión? ¿Qué clase de pastores? Nunca debe de haber una manipulación, una violación de la conciencia usando la palabra. Recuerde que la autoridad de la conciencia cae en el tercer nivel. Si un hombre, ¿verdad?, le pide a su esposa que haga algo que a ella le ofende, está abusando su autoridad. ¿Me entendió? Hablo de pareja. Hay hombres que obligan a tener prácticas que a ella le ofenden, a ella le molestan y que la hacen sentir, y eso se convierte en una violación. O sea, tienes la autoridad delegada de Dios como cabeza, pero no puedes obligarla a ella a que se someta a tus pasiones desordenadas, que son fuera de la palabra honroso, sea en todos el matrimonio y el hecho sí. O sea, no debe de haber una... Hay temporadas, eso por lo regular es cada mes, ¿no? En que ella está indispuesta, pero el tipo se toro, dormido, pero se siente que es un toro y no quiere respetar ni esas temporadas. Entonces me voy a buscar. Vaya y busque. Pero dígale usted, hermana. A ver, ¿sí? ¿No dice la Biblia también? Dígale, sí, la Biblia que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Dónde está el dominio propio, papacito? Entonces ahí, dígale, es más, hágale una botella con agua fría y métale un tobo debajo de la regadera o del tubo ahí y échele
el hielo ahí para que se enfríe. Y cuando el tipo, dígale, báñese con agua fría para que se calme el asunto. ¿Le está usted ayudando a qué? Al dominio propio. ¿Sí? Santo el Señor. Así que, ¿qué pastor, qué hombre tiene la autoridad de Dios? Siempre sin quebrantar los principios de la palabra de Dios. No puedes obligar a tu esposa. Si un día ella está con que se siente indispuesta porque estuvo todo el día ahí y tú vas a llegar todavía sintiéndote ahí calimán. No. Incorrecto totalmente. Así que mira, en la medida que tú respetas y te respetan, la armonía es diferente. Nunca debe de haber una manipulación ni una violación. Debes considerar el resultado de la conducta de ese hombre de Dios al cual tú consideras o estás mirando que debes de, o que pudieras tú tomar la decisión de sujetarse. Debes de considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Debes de ser esa mujer, vive una vida de fe. Fe para ser imitada, testimonio, una conducta ejemplar, siendo cristiano las 24 horas del día. No como el curita de cierto pueblo allá por Puerto Rico, que le decían, padrecito, pero ¿por qué usted después que termina la misa allá en la capillita se viene a beber a muchachos y la muchachito? Es que allá soy el cura, pero también soy hombre. Y por eso el curita se iba a poner sus parapetas allí con los demás. ¿Sí? Número 6. Ya estoy terminando. ¿Okay? ¿Cuándo desobedecer? La autoridad del marido sobre la esposa está condicionada a la sujeción de a Dios y a su palabra. El hombre obliga a su esposa, él no está obedeciendo a Dios. Ese hombre no tiene la autoridad al quererla someter a obedecer instrucciones que contradicen la palabra de Dios. Ningún líder, ningún esposo puede violar la conciencia de sus pidiendo obediencia fuera de los parámetros de la santidad y la verdad de la palabra de Dios. Un novio, una novia no tienen autoridad sobre el novio o la novia porque no es su esposo o su esposa. Se relacionan y están en un tiempo de conocimiento, acuerdo. Muchachitos y muchachitas como si fueran esposos. Ya la lleva a su casa y le dice, avisa en tu casa que hoy no vas a llegar a dormir conmigo. Si no es tu esposa. Y más, si los padres de ese muchacho o de esa muchacha le permiten tal cosa. Eso no debe de ser así. La autoridad, repito, para terminar, de los padres sobre los hijos está condicionada a la palabra de Dios y nunca debe de vulnerar o de violar los derechos humanos de sus hijos. Un hijo tiene derechos, tiene obligaciones y tiene redes de honrar y de obedecer, siendo como un guardaespaldas para sus padres. Honrarlos. Primer mandamiento de bendición, de larga la palabra nos menciona. Y número 7, terminando, no debe de someterse a nadie que lo manipule personales. No debemos esconder nada, siempre y cuando estamos en integridad. Los pastores, tú vas a obedecer, ¿verdad? Debes de ver que son personas íntegras. Así que, si un día yo cometo un error, yo tengo que tener la capacidad y la humildad para decirle, hey, hermano, la regué, lo regañé. Yo lo he hecho de repente cuando yo me he equivocado y que de alguna manera quebrantado esa autoridad así, hablándole enojado a una persona, yo le he pedido una disculpa. He dicho, no, discúlpame, se me pasó, la regué. ¿Aprendió algo hoy?
¿Sí? Así que el pastor que quiera ser obedecido debe seguir las instrucciones de Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por el Espíritu puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El alimentar, cuidar y orar por el rebaño que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Es la forma correcta de ejercer autoridad de servicio para bendecir a la iglesia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. He terminado. Bendiciones para todos. Recuerde que este mensaje, si usted lo quiere volver a escuchar, bueno, vaya a nuestro canal de YouTube. Es Maranata, Iglesia Maranata Coro, muy así, Iglesia Maranata Coro. Y va a quedar ahí colgado para su bendición y para que usted lo vuelva a estudiar y se lo sugiera a alguien. Amén. Así que bendiciones para todos.